Dios y el Estado. Notas sobre Rousseau. Un artículo de Mijail Bakunin. En nombre de esta ficción que apela tanto al interés colectivo, al derecho colectivo como a la voluntad y a la libertad colectivas, los absolutistas jacobinos, los revolucionarios de la escuela de J.J. Rousseau y de Robespierre proclaman la teoría amenazadora e inhumana del derecho absoluto del Estado, mientras que los absolutistas monárquicos la apoyan con mucha mayor consecuencia lógica. En la gracia de Dios, los doctrinarios liberales, al menos aquellos que toman las teorías liberales en serio, parten del principio de la libertad individual, se colocan primeramente, se sabe, como adversarios del Estado. Son ellos los primeros que dijeron que el gobierno, es decir, el cuerpo de funcionarios organizado de una manera o de otra y encargado especialmente de ejercer la acción, el Estado es un mal necesario y que toda la civilización consistió en esto, en disminuir cada vez más sus atributos y sus derechos. Sin embargo, vemos que en la práctica, siempre que ha sido puesta seriamente en tela de juicio la existencia del Estado, los liberales doctrinarios se mostraron partidarios del derecho absoluto del Estado, no menos fanáticos que los absolutistas monárquicos y jacobinos. Su culto incondicional del Estado, en apariencia, al menos tan completamente opuesto a sus máximas liberales, se explica de dos maneras. Primero, prácticamente por los intereses de la clase, pues la inmensa mayoría de los liberales doctrinarios pertenecen a la burguesía. Esa clase tan numerosa y tan respetable no exigiría nada mejor que se le concediese el derecho, más bien el privilegio de la más completa anarquía. Toda su economía social, la base real de su existencia política, no tiene otra ley. Como es sabido que esa anarquía expresada en estas palabras tan célebres, laissez-faire et laissez-passer, pero no quiere esa anarquía más que para sí misma y solo a condición de que las masas, demasiado ignorantes para disfrutarla sin abusar, queden sometidas a la más severa disciplina del Estado. Porque si las masas cansadas de trabajar para otros se insurreccionan, toda la existencia política y social de la burguesía se derrumbaría. Vemos también en todas partes y siempre que cuando la masa de los trabajadores se mueve, los liberales burgueses más exaltados se mueven inmediatamente partidarios tenaces de la omnipotencia del Estado. Y como la agitación de las masas populares se hace de día en día un mal creciente y crónico, vemos a los burgueses liberales, aún en los países más libres, convertirse más y más en culto del poder absoluto. Al lado de esta razón práctica hay otra de naturaleza por completo teórica y que obliga igualmente a los liberales más sinceros a volver siempre al culto del Estado. Son y se llaman liberales porque toman la libertad individual por base y por punto de partida de su teoría. Y es precisamente porque tienen ese punto de partida o esa base que deben llegar por una fatal consecuencia al reconocimiento
del derecho absoluto del Estado. La libertad individual no es, según ellos, una creación, un producto histórico de la sociedad. Pretenden que es anterior a toda sociedad y que todo hombre la trae al nacer con su alma inmortal como un don divino, de donde resulta que el hombre es algo que no es siquiera completamente él mismo, un ser entero y en cierto modo absoluto, más que fuera de la sociedad, siendo libre anteriormente y fuera de la sociedad, forma necesariamente esta última por un acto voluntario y por una especie de contacto, sea instintivo o tácito, sea reflexivo o formal. En una palabra, en esa teoría no son los individuos los creados por la sociedad, son ellos, al contrario, los que la crean, impulsados por alguna necesidad exterior, tales como el trabajo y la guerra. Se ve que en esta teoría la sociedad propiamente dicha no existe. La sociedad humana natural, el punto de partida real de toda civilización humana, el único ambiente en el cual puede nacer realmente y desarrollarse la personalidad y la libertad de los hombres, le es perfectamente desconocida. No reconoce de un lado más que a los individuos, seres existentes por sí mismos y libres de sí mismos, y por otro, a esa sociedad convencional formada arbitrariamente por esos individuos y fundada en un contrato formal o tácito, es decir, al Estado. Saben muy bien que ningún Estado histórico ha tenido jamás un contrato por base y que todos han sido fundados por la violencia, por la conquista, pero esa ficción del contrato libre, base del Estado, les es necesaria y se la conceden sin más ceremonias. Los individuos humanos, cuya masa convencionalmente reunida forma el Estado, aparecen en esta teoría como seres completamente singulares y llenos de contradicciones, dotados cada uno de un alma inmortal y de una libertad o de un libre arbitrio inherentes. Son, por una parte, seres infinitos, absolutos y como tales complejos en sí mismos, por sí mismos, bastándose así y no teniendo necesidad de nadie. En rigor, ni siquiera de Dios, porque siendo inmortales e infinitos, ellos mismos son dioses. Por otra parte, son seres brutalmente materiales, débiles, imperfectos, limitados y absolutamente dependientes de la naturaleza exterior, que los lleva, los envuelve y acaba por arrastrarlos tarde o temprano. Considerados desde el primer punto de vista, tienen tan poca necesidad de la sociedad que esta última aparece más bien como un impedimento a la plenitud de su ser, a su libertad perfecta. Hemos visto desde el principio del cristianismo hombres santos y rígidos que, tomando la inmortalidad y la salvación de sus almas en serio, han roto sus lazos sociales y, huyendo de todo comercio humano, buscaron en la soledad la perfección, la virtud, Dios. Han considerado la sociedad con mucha razón, con mucha consecuencia lógica, como una fuente de corrupción, y el aislamiento absoluto del alma como la condición de todas las virtudes. Si salieron alguna vez de su soledad, no fue nunca por necesidad, sino por generosidad, por caridad cristiana hacia los hombres, que al continuar corrompiéndose en el medio social tenían necesidad de sus consejos, de sus oraciones y de su dirección. Fue siempre para salvar a los otros, nunca para salvarse,
y para perfeccionarse a sí mismos. Arriesgaban al contrario la pérdida de sus almas al volver a esa sociedad de que habían huido con horror, como de la escuela de todas las corrupciones. Y una vez acabada su santa obra, volvían lo más pronto posible a su desierto para perfeccionarse allí de nuevo por la contemplación incesante de su ser individual, de su alma solitaria en presencia de Dios solamente. Este es un ejemplo que todos aquellos que creen todavía hoy en la inmortalidad del alma, en la libertad innata o en el libre arbitrio, debían seguir. Por poco que deseen salvar sus almas y prepararlas dignamente para la vida eterna. Lo repito aún, los santos anacoretas que llegaban a fuerza de aislamiento a una imbecilidad completa eran perfectamente lógicos desde el momento que el alma es inmortal, es decir, infinita por su esencia, libre y de sí misma, debe bastarse. Únicamente los seres pasajeros, limitados y finitos pueden completarse mutuamente. El infinito no se completa. Al encontrar a otro que no es el mismo, se siente al contrario restringido. Por tanto, debe huir e ignorar todo lo que no es el mismo. En rigor he dicho, el alma debía poder pasarse sin Dios. Un ser infinito en sí no puede reconocer otro que le sea igual a su lado, ni menos aún que le sea superior y por encima de sí mismo. Todo ser tan infinito como él mismo y distinto de él le pondría un límite y por consecuencia haría de él un ser determinado y finito. Reconociendo un ser tan infinito como ella, fuera de sí el alma inmortal, se reconoce por tanto necesariamente un ser finito. Porque lo infinito no es realmente tal más que si lo abarca todo y no deja nada fuera de sí. Con mayor razón, un ser infinito no deberá reconocer otro ser infinito y superior. La infinitud no admite nada relativo, nada comparativo. Estas palabras, infinitud superior e infinitud inferior, implican pues un absurdo. La teología que tiene el privilegio de ser absurda y que cree en las cosas precisamente porque son absurdas, ha puesto por encima de las almas humanas inmortales y por consecuencia infinitas la infinitud superior, absoluta de Dios. Pero para corregirse, ha creado la ficción de Satanás, que representa precisamente la rebelión de un ser infinito contra la existencia de una infinitud absoluta, contra Dios. Y lo mismo que Satanás se ha rebelado contra la infinitud superior de Dios, los santos anacoretas del cristianismo, demasiado humildes para rebelarse contra Dios, se han rebelado contra la infinitud igual de los hombres, contra la sociedad. Han declarado con mucha razón que no tenían necesidad de ello para salvarse y que puesto que por una fatalidad extraña para infinitos, una palabra ilegible en el original y decaídos, la sociedad de Dios, la contemplación de sí mismos,
en presencia de esa infinitud absoluta, les bastaba. Y lo declaro aún. Es un ejemplo a seguir para todos los que creen en la inmortalidad del alma. Desde este punto de vista, la sociedad no puede ofrecer más que una perdición segura. En efecto, ¿qué da a los hombres? Las riquezas materiales primeramente, que no pueden ser producidas en proporción suficiente más que por el trabajo colectivo. Pero para quien cree en una existencia eterna, no deben ser esas riquezas un objeto de desprecio. Jesucristo ha dicho a sus discípulos: no amontonéis tesoros en esta tierra, porque donde están vuestros tesoros está vuestro corazón. Y otra vez, es más fácil que una maroma pase por el agujero de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Me imagino que la cara que deben poner los piadosos y ricos burgueses protestantes de Inglaterra y de Estados Unidos, de Alemania, de Suiza, al leer estas sentencias tan decisivas y tan desagradables para ellos. Jesucristo tiene razón. Entre la codicia de las riquezas materiales y la salvación de las almas inmortales hay una incompatibilidad absoluta, y entonces, por poco que se crea realmente en la inmortalidad del alma, no vale más renunciar al confort y al lujo que da la sociedad y vivir de raíces, como hicieron los anacoretas, salvando su alma para la eternidad, que perderla al precio de unas decenas de años de goces materiales. Este cálculo es tan sencillo, tan evidentemente justo, que estamos forzados a pensar que los piadosos y los ricos burgueses, banqueros, industriales, comerciantes, que hacen tan excelentes negocios por los medios que se sabe, aún le llevando siempre palabras del Evangelio en los labios, no tienen en cuenta de ningún modo la inmortalidad del alma, y que abandonan generosamente al proletariado esa inmortalidad, reservándose humildemente para sí mismos los miserables bienes materiales y que amontonan sobre la tierra. Aparte de los bienes materiales que da la sociedad, los afectos carnales, humanos, terrestres, la civilización y la cultura del espíritu, cosas todas inmensas desde el punto de vista humano, pasajero y terrestre, pero que ante la eternidad, ante la inmortalidad, ante Dios son iguales a cero. La mayor sabiduría humana no es la locura ante Dios. Una leyenda de la Iglesia Oriental cuenta que dos santos anacoretas se habían encarcelado voluntariamente durante algunas decenas de años en una isla desierta, aislándose además uno del otro y pasando día y noche en la contemplación y en la oración, habiendo llegado a tal punto que perdieron el uso de la palabra de todo su antiguo diccionario. No habían conservado más que 3 o 4 palabras que reunidas no representaban sentido alguno, pero que no expresaban menos ante Dios
las aspiraciones más sublimes de sus almas. Vivían naturalmente de raíces como los animales herbívoros. Desde el punto de vista humano, esos dos hombres eran imbéciles o locos, pero desde el punto de vista divino, desde el de la creencia en la inmortalidad del alma, se han revelado calculadores mucho más profundos que Galileo y Newton, porque sacrificaron algunas decenas de años de prosperidad terrestre y de espíritu mundano para ganar la beatitud eterna y el espíritu divino. Por tanto, es evidente que dotado de un alma inmortal, de una infinitud y de una libertad inherentes a esa alma, el hombre es un ser eminentemente antisocial. Y si así hubiese sido siempre prudente, exclusivamente preocupado de su eternidad, si hubiese tenido ánimo para despreciar todos los bienes, todos los afectos y todas las vanidades de esta tierra, no habría nunca salido de ese estado de inocencia o de imbecilidad divina y no se habría formado nunca la sociedad. En una palabra, Adán y Eva no habrían probado el fruto del árbol de la ciencia y nosotros viviríamos todos como animales en el paraíso terrestre que Dios les había asignado por morada. Pero desde el momento en que los hombres quisieron saber, civilizarse, humanizarse, pensar, hablar y gozar de los bienes materiales, han debido salir necesariamente de su soledad y organizarse en sociedad. Por tanto, como son interiormente infinitos, inmortales, libres, tanto son exteriormente limitados, mortales, débiles y dependientes del mundo exterior. Considerados desde el punto de vista de su existencia terrestre, es decir, no ficticia, sino real, la masa de los hombres presenta un espectáculo de tal modo degradante, tan melancólicamente pobre de iniciativa, que de voluntad y de espíritu, que es preciso estar dotado verdaderamente de una gran capacidad de ilusionarse para encontrar en ellos un alma inmortal y la sombra de un libre arbitrio cualquiera. Se presentan a nosotros como seres absoluta y fatalmente determinados ante todo por la naturaleza exterior, por la configuración del suelo y por todas las condiciones materiales de su existencia, determinados por las innumerables relaciones políticas, religiosas y sociales, por los hábitos, las costumbres, las leyes, por todo un mundo de prejuicios o de pensamientos elaborados lentamente por los siglos pasados y que se encuentran al nacer a la vida en sociedad, de la cual ellos no fueron jamás los creadores, sino los productos primero y más tarde los instrumentos. Sobre mil hombres apenas se encontrará uno del que se pueda decir desde un punto de vista no absoluto, sino solamente relativo, que adquiere y que piensa por sí mismo. La inmensa mayoría de los individuos humanos, no solamente en las masas ignorantes, sino también en las clases privilegiadas, no quieren y no piensan más que lo que todo el mundo quiere y piensa a su alrededor.
creen sin duda querer y pensar por sí mismos, pero no hacen más que reproducir servilmente, rutinariamente, con modificaciones por completo imperceptibles y nulas, los pensamientos y las voluntades ajenas. Esa servilidad, esa rutina, fuentes inagotables de la trivialidad, esa ausencia de rebelión en la voluntad de iniciativa, en el pensamiento de los individuos, son las causas principales de la lentitud desoladora del desenvolvimiento histórico de la humanidad. A nosotros, materialistas o realistas, que no creemos ni en la inmortalidad del alma ni en el libre arbitrio, esa lentitud, por afligente que sea, se nos parece como un hecho natural, partiendo del estado de gorila. El hombre no llega sino dificultosamente a la conciencia de su humanidad y a la realización de su libertad. Ante todo, no puede tener ni esa conciencia ni esa libertad. Nace animal feroz y esclavo y no se humaniza y no se emancipa progresivamente más que en el seno de la sociedad, que es necesariamente anterior al nacimiento de su pensamiento, de su palabra y de su voluntad, y no puede hacerlo más que por los esfuerzos colectivos de todos los miembros pasados y presentes de esa sociedad, que es por consiguiente la base y el punto de partida natural de su humana existencia. Resulta de ahí que el hombre no realiza su libertad individual o bien su personalidad más que completándose con todos los individuos que lo rodean, y solo gracias al trabajo y al poder colectivo de la sociedad, al margen de la cual de todos los animales feroces que existen sobre la tierra, permanecería siempre a él, sin duda, el más estúpido y el más miserable en el sistema de los materialistas, el único natural y lógico. La sociedad, lejos de aminorarla y de limitarla, crea, al contrario, la libertad de los individuos humanos. Es la raíz, el árbol, y la libertad es su fruto. Por consiguiente, en cada época el hombre debe buscar su libertad, no al principio, sino al fin de la historia. Y se puede decir que la emancipación real y completa de cada individuo humano es el verdadero, el gran objeto, el fin supremo de la historia. Muy otro es el punto de vista de los idealistas. En su sistema, el hombre se produce primeramente como un ser inmortal y libre y acaba por convertirse en un esclavo. Como espíritu inmortal y libre, infinito y completo en sí, no tiene necesidad de sociedad, de donde resulta que si se une en sociedad no puede ser más que por una especie de decadencia, o bien porque olvida y pierde la conciencia de su inmortalidad y de su libertad, que ser contradictorio, infinito en el interior como espíritu, pero dependiente, defectuoso, material en el exterior, es forzado a asociarse, no en vista de las necesidades de su alma, sino para la conservación de su cuerpo. La sociedad no se forma, pues, más que por una especie
de sacrificio de los intereses y de la independencia del alma a las necesidades despreciables del cuerpo. Es una verdadera decadencia y una sumisión del individuo interiormente inmortal y libre, una renuncia, al menos parcial, a su libertad primitiva. Se conoce la frase sacramental que en la jerga de todos los partidarios del Estado y del derecho jurídico expresa esa decadencia y ese sacrificio, ese primer paso fatal hacia el sometimiento humano. El individuo que goza de una libertad completa en el estado natural, es decir, antes de que se haya hecho miembro de ninguna sociedad, sacrifica al entrar en esa última una parte de esa libertad a fin de que la sociedad le garantice todo lo demás. A quien demanda la explicación de esa frase se le responde ordinariamente con otra: la libertad de cada individuo no debe tener otros límites que la de todos los demás individuos. En apariencia, nada más justo. ¿No es cierto? Y sin embargo, esa frase contiene en germen toda la teoría del despotismo, conforme a la idea fundamental de los idealistas de todas las escuelas y contrariamente a todos los hechos reales. El individuo humano aparece como un ser absolutamente libre en tanto y solo en tanto que queda fuera de la sociedad, de donde resulta que esta última, considerada y comprendida únicamente como sociedad jurídica y política, es decir, como Estado, es la negación de la libertad. He ahí el resultado del idealismo. Es todo lo contrario, como se ve de las deducciones del materialismo, que conforme a lo que pasa en el mundo real, hacen proceder de la sociedad la libertad individual de los hombres como una consecuencia necesaria del desenvolvimiento colectivo de la humanidad. La definición materialista, realista y colectivista de la libertad, por completo opuesta a la de los idealistas, es esa. La definición materialista, realista y colectivista de la libertad, por completo opuesta a la de los idealistas, es esta: el hombre no se convierte en hombre y no llega tanto a la conciencia como a la realización de su humanidad, más que en la sociedad y solamente por la acción colectiva de la sociedad entera. No se emancipa del yugo de la naturaleza exterior más que por el trabajo colectivo o social. Lo único que es capaz de transformar la superficie terrestre en una morada favorable a los desenvolvimientos de la humanidad, y sin esa emancipación material no puede haber emancipación intelectual y moral para nadie. No puede emanciparse del yugo de su propia naturaleza, es decir, no puede subordinar los instintos y los movimientos de su propio cuerpo a la dirección de su espíritu, cada vez más desarrollado, más que por la educación y por la instrucción. Pero una y otra son cosas eminentes, exclusivamente sociales.
porque fuera de la sociedad el hombre habría permanecido un animal salvaje o un santo, lo que significa poco más o menos lo mismo. En fin, el hombre aislado no puede tener conciencia de su libertad. Ser libre para el hombre como tal, por otro hombre, por todos los hombres que lo rodean. La libertad no es, pues, un hecho de aislamiento, sino de reflexión mutua, no de excursión, sino al contrario, de alianza, pues la libertad de todo individuo no es otra cosa que el reflejo de su humanidad o de su derecho humano en la conciencia de todos los hombres libres, sus hermanos, sus iguales. No puedo decirme y sentirme libre más que en presencia y ante otros hombres. En presencia de un animal de una especie inferior no soy ni libre ni hombre, porque ese animal es incapaz de concebir y por consiguiente también de reconocer mi humanidad. No soy humano y libre yo mismo más que en tanto que reconozco la libertad y la humanidad de todos los hombres que me rodean. Un antropófago que come a su prisionero, tratándolo de bestia salvaje, no es un hombre, sino un animal, ignorando la humanidad de sus esclavos. Ignora su propia humanidad. Toda sociedad antigua nos proporciona una prueba de eso. Los griegos, los romanos, no se sentían libres como hombres, no se consideraban como tales por el derecho humano. Se creían privilegiados como griegos, como romanos, solamente en el seno de su propia patria, en tanto que independiente, inconquistada y en tanto que conquistaba al contrario a los demás países por la protección especial de sus dioses nacionales, y no se asombraban ni creían tener el derecho y el deber de rebelarse cuando vencidos. Creían ellos mismos en la esclavitud. Es el gran mérito del cristianismo haber proclamado la humanidad de todos los seres humanos, comprendidas entre ellos las mujeres, la igualdad de todos los hombres ante la ley, pero ¿cómo la proclamó en el cielo? Para que la vida futura pero ¿cómo la proclamó en el cielo para la vida futura, no para la vida presente y real, no sobre la tierra? Por otra parte, esa igualdad en el porvenir es también una mentira, porque el número de los elegidos es excesivamente restringido, como se sabe. Sobre ese punto los teólogos de las sectas cristianas más diferentes están unánimes. Por tanto, la llamada igualdad cristiana culmina en el más evidente privilegio, en el de algunos Por tanto, la llamada igualdad cristiana culmina en el más evidente privilegio, en el de algunos millares de elegidos por la gracia divina sobre los millones de perjudicados. Por lo demás, esa igualdad de todos ante Dios, aunque debiera realizarse para cada uno, no sería más que la igual nulidad y la esclavitud igual de todos ante un amo supremo. El fundamento del culto cristiano y la primera condición de salvación no es la reanudación
a la renunciación a la dignidad humana y el desprecio de esa dignidad en presencia de la grandeza divina. Un cristiano no es un hombre porque no tiene la conciencia de la humanidad y porque al no respetar la dignidad humana en sí mismo, no puede respetarla en otro, y no respetándola en otro, no puede respetarla en sí. Un cristiano puede ser un profeta, un santo, un sacerdote, un rey, un general, un ministro, un ministro, un funcionario, el representante de una autoridad cualquiera, un gendarme, un verdugo, un noble, un burgués explotador o un proletario subyugado, un opresor o un oprimido, un torturador o un torturado, un amo o un asalariado, pero no tiene el derecho a llamarse hombre, porque el hombre no es realmente tal más que cuando respeta y cuando ama a la humanidad y la libertad de todo el mundo, y cuando su libertad y su humanidad son respetadas, amadas, suscitadas y creadas por todo el mundo. No soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. La libertad de otro, lejos de ser un límite o la negación de mi libertad, es al contrario, su condición necesaria y su confirmación. No me hago libre verdaderamente más que por la libertad de los otros, de suerte que cuanto más numerosos son los hombres libres que me rodean y más vasta es su libertad, más extensa, más profunda y más amplia se vuelve mi libertad. Es al contrario la esclavitud de los hombres la que pone una barrera a mi libertad, o no, lo que es lo mismo. Su animalidad es una negación de mi humanidad. Es al contrario la esclavitud de los hombres la que pone una barrera a mi libertad, o lo que es lo mismo, su animalidad es una negación de mi humanidad, porque una vez más no puedo decirme verdaderamente libre más que cuando mi libertad, o lo que quiere decir lo mismo, cuando mi dignidad de hombre, mi derecho humano, que consiste en no obedecer a ningún otro hombre y en no determinar mis actos más que conforme a mis convicciones propias, reflejados por la conciencia igualmente libre de todos, vuelven a mí confirmados por el asentimiento de todo el mundo. Mi libertad personal, confirmada así por la libertad de todo el mundo, se extiende hasta el infinito. Se ve que la libertad, tal como es concebida por los materialistas, es una cosa muy positiva, muy compleja y sobre todo eminentemente social, porque no puede ser realizada más que por la sociedad y solo en la más estrecha igualdad y solidaridad de cada uno con nosotros. Se pueden distinguir en ellas tres momentos de desenvolvimiento, tres elementos de los cuales el primero es eminentemente positivo y social, es el pleno desenvolvimiento y el pleno goce de todas las facultades y potencias humanas para cada uno, por la educación, por la instrucción científica y por la prosperidad material, cosas todas que no pueden ser dadas a cada uno más que por el trabajo colectivo, material e intelectual, muscular y nervioso de la sociedad entera. El segundo elemento o momento de la libertad es negativo.
es la rebelión del individuo humano contra toda autoridad divina y humana, colectiva e individual. Primeramente es la rebelión contra la tiranía del fantasma supremo de la teología, contra Dios. Es evidente que en tanto tengamos un amo en el cielo, seremos esclavos en la tierra. Nuestra razón y nuestra voluntad serán igualmente anuladas, en tanto que creamos deberle una obediencia absoluta, y frente a un Dios no hay otra obediencia posible. Deberemos, por necesidad, someternos pasivamente y sin la menor crítica a la santa autoridad de sus intermediarios y de sus elegidos, mesías, profetas, legisladores, divinamente inspirados, emperadores, reyes y todos sus funcionarios y ministros, representantes y servidores consagrados de las dos grandes instituciones que se imponen a nosotros como establecidas por divino que se imponen a nosotros como establecidas por Dios mismo para la dirección de los hombres, de la iglesia y del Estado. Toda autoridad temporal o humana procede directamente de la autoridad espiritual o divina, pero la autoridad es la negación de la libertad. Dios, o más bien la ficción de Dios, es pues la consagración y la causa intelectual y moral de toda esclavitud sobre la tierra, y la libertad de todos los hombres no será completa más que cuando hayan aniquilado completamente la ficción nefasta de un amo celeste. Es en consecuencia la rebelión de cada uno contra la tiranía de los hombres, contra la autoridad tanto individual como social, representada y legalizada por el Estado. Aquí, sin embargo, es preciso entenderse bien, y para entenderse bien hay que comenzar por establecer una distinción bien precisa entre la autoridad oficial y por consiguiente tiránica de la sociedad organizada en Estado, y la influencia y la acción naturales de la sociedad no oficial sino natural sobre cada uno de sus miembros. La rebelión contra esta influencia natural de la sociedad es mucho más fácil para el individuo que la rebelión contra la sociedad oficialmente organizada contra el Estado, aunque a menudo sea tan inevitable como esta última. La tiranía social, a menudo aplastadora y funesta, no presenta este carácter de violencia imperativa, de despotismo legalizado y forma que distingue la autoridad del Estado. No se impone como una ley a la que todo individuo está forzado a someterse, bajo pena de incurrir en un castigo jurídico. Su acción es más suave, más insinuante, más imperceptible, pero mucho más poderosa que la de la autoridad del Estado. Domina a los hombres por los hábitos, por las costumbres, por la masa de los sentimientos y de los prejuicios, tanto de la vida material como del espíritu y del corazón, y que constituye lo que llamamos la opinión pública. Envuelve al hombre desde su nacimiento, lo traspasa, lo penetra y forma la base misma de su existencia individual, de suerte que cada uno no es en cierto modo más que el cómplice contra sí mismo, más o menos y muy a menudo sin darse cuenta siquiera. Resulta que para rebelarse contra esta influencia que la sociedad ejerce naturalmente sobre él, el hombre debe rebelarse al menos en parte contra sí mismo, porque con todas sus tendencias y aspiraciones materiales, intelectuales y morales, no es
nada más que el producto de la sociedad. De ahí ese poder inmenso ejercido por la sociedad sobre los hombres. Desde el punto de vista de la moral absoluta, es decir, desde el respeto humano, y voy a decir al momento como la entiendo, ese poder de la sociedad puede ser bienhechor como puede ser también malhechor. Es bienhechor cuando tiende al desenvolvimiento de la ciencia, de la prosperidad material, de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad fraternales de los hombres. Es malhechor cuando tiene tendencias contrarias. Un hombre nacido en una sociedad de animales queda, con pocas excepciones, un animal nacido en una sociedad gobernada por sacerdotes. Se convierte en un idiota, en un beato, nacido en una banda de ladrones. Será probablemente un ladrón nacido en la burguesía, será un explotador del trabajo ajeno, y si tiene la desgracia de nacer en la sociedad de los semidioses que gobiernan la tierra, nobles, príncipes, hijos de reyes, será según el grado de su capacidad, de sus medios y de su poder, un despreciador, un esclavizador de la humanidad, un tirano. En todos estos casos, para la humanización misma del individuo, su rebelión contra la sociedad que lo ha visto nacer se hace indispensable. Pero lo repito, la rebelión del individuo contra la sociedad es una cosa más difícil que su rebelión contra el Estado. El Estado es una institución histórica, transitoria, una forma pasajera de la sociedad, como la iglesia misma, de la cual no es sino el hermetismo menor, pero no tiene el carácter fatal e inmutable de la sociedad, que es anterior a todos los desenvolvimientos de la humanidad y que, participando plenamente de la omnipotencia de las leyes, de la acción y de las manifestaciones naturales, constituye la base misma de toda existencia humana. El hombre, al menos desde que dio su primer paso hacia la humanidad, desde que ha comenzado a ser un ente humano, es decir, un ser que habla y que piensa más o menos, nace en la sociedad como la hormiga, nace en el hormiguero, y como la abeja en su colmena no la elige, al contrario, es producto de ella y está fatalmente sometido a las leyes naturales que presiden sus desenvolvimientos necesarios. Como a todas las otras leyes naturales, la sociedad es anterior y a la vez sobrevive a cada individuo humano, como la naturaleza misma. Es eterna o más bien nacida sobre la tierra, durará tanto como dure nuestra tierra. Una revuelta radical contra la sociedad sería, pues, tan imposible para el hombre como una revuelta contra la naturaleza, pues la sociedad humana no es por lo demás sino la última gran manifestación de la creación de la naturaleza sobre esta tierra, y un individuo que quiera poner en tela de juicio la sociedad, es decir, la naturaleza en general y especialmente su propia naturaleza, se colocaría por eso mismo fuera de todas las condiciones de una real existencia. Se lanzaría en la nada, en el vacío absoluto, en la abstracción muerta. En Dios se puede, pues, preguntar con tan poco derecho si la sociedad es un bien
o un mal, como es imposible preguntar si la naturaleza, ser universal, material, real, único, supremo, absoluto, es un bien o un mal. Es más, que todo eso es un inmenso hecho positivo y primitivo anterior a toda conciencia, a toda idea, a toda apreciación intelectual y moral. Es la base misma en el mundo en el que fatalmente y más tarde se desarrolla para nosotros lo que llamamos el bien y el mal. No sucede lo mismo con el Estado, y no vacilo en decir que el Estado es el mal, pero un mal históricamente necesario, tan necesario que el pasado, como lo será tarde o temprano su extinción completa, tan necesario como lo han sido la bestialidad primitiva y las divagaciones teológicas de los hombres. El Estado no es la sociedad, no es más que una de sus formas históricas, tan brutal como abstracta. Ha nacido históricamente en todos los países del mundo, de la violencia, de la rapiña, del saqueo, en una palabra, de la guerra y de la conquista con los dioses creados sucesivamente por la fantasía teológica de las naciones. Ha sido desde su origen y permanece siendo todavía en el presente la sanción divina de la naturaleza brutal y de la iniquidad triunfante. Es en los mismos países más democráticos como los Estados Unidos de América y Suiza, una palabra ilegible en el manuscrito, regular del privilegio de una minoría cualquiera y de la esclavización real de la inmensa mayoría. La rebelión es mucho más fácil contra el Estado porque hay en la naturaleza misma del Estado algo que provoca la rebelión. El Estado es la autoridad, es la fuerza, es la ostentación y la infatuación de la fuerza. No se insinúa, no procura convertir y siempre que interviene lo hace de muy mala gana, porque su naturaleza no es persuadir sino imponer, obligar. Por mucho que se esfuerce por enmascarar esa naturaleza como violador legal de la voluntad de los hombres, como negación permanente de su libertad, aun cuando manda el bien, lo daña y lo deteriora precisamente porque lo manda y porque toda orden provoca y suscita las rebeliones legítimas de la libertad, y porque el bien, desde el momento que es ordenado, desde el punto de vista de la verdadera moral, de la moral humana, no divina, sin duda, desde el punto de vista del respeto humano y de la libertad, se convierte en mal. La libertad, la moralidad y la dignidad del hombre consisten precisamente en esto, que hacen el bien, no porque les es ordenado, sino porque lo concibe, lo quieren y lo aman. La sociedad no se impone formalmente, oficialmente, autoritariamente. Se impone naturalmente, y es a causa de eso mismo que su acción sobre el individuo es incomparablemente más poderosa que la del Estado. Crea y forma todos los individuos que hacen y que se desarrollan en su seno. Hace pasar a ellos lentamente desde el día de su nacimiento hasta el de su muerte toda su propia naturaleza material, intelectual y moral. Se individualiza, por decirlo así, en cada uno. El individuo humano real es tampoco un ser
El individuo humano real es tampoco un ser universal y abstracto que cada uno, desde el momento que se forma en las entrañas de la madre, se encuentra ya determinado y particularizado por una multitud de causas y de acciones materiales, geográficas, climatológicas, etnográficas, higiénicas y por consiguiente económicas, que constituyen propiamente la naturaleza